Voy a agarrar los próximos minutos para que hablemos del cáncer de mama. Ahora sí, el tema principal. En otros programas hemos abordado el tema de qué es el cáncer, ¿no? Y lo estuve pensando hoy, ¿cuál sería la mejor forma de explicar qué es el cáncer? La cuestión técnica, pues cualquier persona se las puede decir, cualquier médico. Es el crecimiento anormal, acelerado, de las células de un tejido que no está regulado. Chino, o sea, pues qué bonito suena. Pero piensen ustedes que ustedes tienen un jardín de rosas padrísimo, todo armónico, y ustedes van y se sientan y escuchan el cantar de los pájaros, etc. Entonces es un lugar que está en armonía, en equilibrio, y de repente llega una plaga, otro tipo de planta, una planta que crece de manera muy importante, muy rápido, que crece más rápido que los rosales y que los mata además, y que este crecimiento va acabando con su jardín. Y al final ya no va a haber jardín, ¿sí? Va a haber pura hierba, hierba fea, hierba mala. Pues eso es el cáncer, o sea, es una plaga. No le podemos decir plaga porque son nuestras mismas células, pero en realidad si lo vemos desde este punto de vista muy funcional, realmente sí, o sea, es una célula que no tiene función, no tiene principios, es una célula que crece de manera aberrante, es una célula que puede crecer en cualquier tejido y que lo único que hace es crecer, crecer, crecer y quitarle recursos a las otras células, quitarles oxígeno, nutrientes, crea nuevos vasos sanguíneos, o sea, se cuelga de la red de vasos, roba recursos. Y entonces las células que están menos adaptadas, que no tienen estos defectos, mueren finalmente. Y entonces, si esto me pasa en el hígado, pues yo empiezo a tener una insuficiencia hepática, el hígado deja de funcionar, y olvídense, el hígado sirve para una gran cantidad de cosas. Nada más les voy a decir que el hígado de primera entrada es nuestro gran desintoxicador, o sea, elimina todas las sustancias de desecho, todo lo que no nos sirve, lo procesa, los metabolitos tóxicos. O sea, sin hígado realmente pues nadie vive, ¿no? ¿Qué pasa si se van los riñones? Pues otro tanto igual. Los riñones son la gran coladera de las aguas, de todo lo que circula en nuestra sangre, ¿no? Recoge electrolitos, recoge sodio, potasio, las mismas células sanguíneas las contiene para no orinarlas y estar orinando sangre. ¿Qué pasa cuando ya no funciona el riñón? Pues empezamos a perder todo por ahí. En el pulmón pues se encarga del intercambio gaseoso, de que salga el dióxido de carbono, de que respiremos oxígeno, indispensable para la vida. ¿Qué pasa cuando ya no hay superficie para respirar? Pues nos ahogamos y morimos. Entonces, y así cada órgano tiene una función. Entonces, el cáncer se va a manifestar dependiendo del órgano que está atacando. Y desgraciadamente, no solamente crece en un solo lugar, ¿no? Tiene metástasis, entonces crece aquí, pero luego manda acá y luego manda allá, y hay cáncer en los huesos y hay cáncer en muchos otros lugares. Piensen ustedes que realmente el cáncer es una plaga que nosotros creamos, nuestras células que están alteradas genéticamente y van creciendo. Ahora, ¿cómo está el cáncer a nivel mundial? Y aquí es algo bien interesante. Porque en México hay una realidad y en el mundo hay otro. ¿Por qué? Quizá es cuestión genética, constitutiva. A lo mejor los mexicanos y los latinos tenemos otro tipo de predisposición porque tenemos otros genes que compartimos con nuestros ancestros y no necesariamente son europeos o escandinavos o qué sé yo. Y por ejemplo en Japón, en China, en esta parte del oriente, pues
pues tienen otros tipos de cáncer. Tiene que ver mucho con la alimentación. Hay factores que lo van a agravar y los factores sí están bien identificados, lo sabemos muy bien. Y uno de ellos es pues una mala alimentación, o sea, querer o no querer, comer muchos productos procesados, muchas grasas, tener un peso muy alto, ser obesos, no hacer ejercicio, tener malos hábitos de sueño. Todo eso son factores de riesgo para el desarrollo de cáncer. Las personas, las mujeres, ojo, que están tomando hormonas o tratamientos que son sustitutivos, también tienen un riesgo. No quiere decir porque lo hagan, pues ya les va a dar. Pero acuérdense que esto es un costal que vamos llenando con piedritas. Y en el momento en el que se llene, pues se manifiesta la enfermedad. Habrá veces que a lo mejor nunca nos va a dar nada, ¿no? Porque no tenemos esa predisposición. Y así podemos ser obesos y fumar y estar expuestos a hasta radiaciones y no va a pasar nada. Pero a lo mejor con uno solo es suficiente. Entonces hay que tener cuidado. La medicina ha avanzado, pero eso quisiéramos, pero la realidad es que indica que 1 de cada 3 personas tendrá un problema relacionado con este tipo para los próximos 30 años, ¿no? En el 2050. Pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Hay que tomarlo en consideración. Y el día de hoy quiero que hablemos del cáncer de mama. El cáncer de mama, la glándula mamaria, sabemos que tiene una función fundamental en la vida de cada ser humano. Y me refiero a que la glándula mamaria produce el alimento que es el alimento natural indicado para todos los recién nacidos vivos. Hombres, mujeres, todos se deberían y debemos de alimentar o tratar de fomentar la alimentación al seno materno. Es fundamental la primer toma. En el seno materno, en la leche, van nutrientes, anticuerpos, van cierto tipo de productos, lactobacilos, incluso hay algo que se habla como que es un lenguaje no escrito, por decirlo así, de manera figurada, que utilizan las células para comunicarse. Es una serie de transductores, es una serie de señales celulares que permiten que haya un excelente entendimiento entre una célula y otra y trabajen, ¿no? Son como estimuladores, como vías, canales de comunicación. Todo eso se transmite a través del seno materno, además de todo lo que tenga que ver con el amor, el cariño, la relación entre madre, hijo o hija, que es fundamental también para el crecimiento de un ser. Bueno, hay una serie de conductos sobre la glándula o sobre los pechos, en los senos, que se encargan de la producción de la leche. Y estos conductos son susceptibles a infectarse, a dañarse, a crear nódulos. Es un tejido que pues es cierto que no es perfecto, pero tiene una función fundamental, como les decía. Y todas las mujeres a partir de los 20 años pueden tener inflamaciones agudas o crónicas que están relacionadas con la alimentación, el estilo de vida, el estrés emocional y el tabaquismo, el consumo, por ejemplo, de bebidas de cola, ¿no? Todo eso puede inflamar y no es raro, o sea, que las mujeres lleguen a tener una cosa que se llama una enfermedad fibroquística, que si no bien no es un proceso inflamatorio benigno que se resuelve con la dieta, con el uso de algunos antiinflamatorios. Pero ¿qué pasa cuando la inflamación es crónica? Entonces, el hecho de estar dañando a las células que están dispuestas en estos conductos
estos conductos productores de leche, empieza a generar el crecimiento anormal de las mismas células. Y estas células empiezan a crecer de manera exagerada, de manera abrupta, de una forma descontrolada, sin un propósito, sin una función, y entonces empezamos a tener, ahora sí, estas protuberancias, estas bolas, estos crecimientos de primera entrada, de primer nivel, en lo que es sobre la glándula mamaria. Y más adelante también puede generar, primero, una infiltración a los ganglios linfáticos y posteriormente crear metástasis en cualquier nivel. Los mecanismos por los cuales las células cancerosas se mueven es a través de vasos sanguíneos o de ganglios linfáticos. La red de ganglios linfáticos es una red también muy parecida a los vasos sanguíneos, que no lleva sangre, pero lleva un líquido que se llama linfa, que es el suero de la sangre, que tiene células, que tiene nutrientes. O sea, prácticamente es lo mismo, solo que no tiene glóbulos rojos, ¿no? Por decirlo de manera muy práctica. Pero tenemos un complejo sistema, una red compleja de circulación de lo que son los líquidos, la sangre y el agua corporal, por la cual se distribuye en todo el cuerpo. Entonces, son estas vías, estas carreteras que utilizan las células cancerosas para llegar a otros órganos. Y habrá unos y que otros más susceptibles dependiendo del tipo de cáncer. Les gusta ir a otros lugares o migran a otros lugares más que a otros sitios. El cáncer en México, el cáncer de mama en México es probablemente el primer cáncer que causa o la primer tipo de cáncer que tiene la mortalidad más alta entre las mexicanas y los mexicanos, porque les digo, también el hombre tiene una glándula mamaria que no está desarrollada, pero también tiene tejido mamario. Entonces, puede también desarrollarlo, aunque no lo crean. Claro, son contados, muy pequeños los números, pero sí hay casos. Ahora, entonces, el primer lugar en mortalidad, con número de casos de cáncer de mama en México, es el cáncer, precisamente cáncer de mama. Estamos hablando, cada año se detectan, se diagnostican alrededor de 500,000 casos nuevos de cáncer de mama, de los cuales desafortunadamente al año se pierden aproximadamente el 20% de las vidas. O sea, alrededor de unas 100,000 personas mueren por cáncer de mama por año en este país. Y es bien cierto que si lo comparamos con años anteriores, sí se ha logrado reducir de manera importante el número de pérdidas de vidas y se ha incrementado también el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Gracias a qué? A las campañas como estas que son de concientización, de la autoexploración, es decir, todos los días o cada tercer día después del baño, yo tengo que autoexplorar mis senos. Y si yo detecto un crecimiento nodular, un crecimiento extraño, tengo que ir con mi ginecólogo. Eso ya está plenamente concientizado y es habitual. Y así como también es habitual el hecho de que las mujeres cada año se hagan un papanicolau o una colposcopía o ambas para prevenir cáncer cervicuterino, que pasó a ser el primer lugar de tipo de cáncer al tercer lugar o al segundo. Y también están acostumbrados y estamos acostumbrados a que las mujeres se hacen mastografías y ultrasonidos mamarios. ¿A quién se le hace un ultrasonido mamario? A las chicas más jóvenes de 20 a 30 años. ¿Por qué? Porque una radiografía en la mama, que es la mastografía, no tiene la misma definición que el ultrasonido porque la cantidad de células de los conductos son muy abundantes en las mujeres más jóvenes. Entonces no se apreciaría muy bien y daría muchos falsos positivos una radiografía. Más adelante de los 30 años se prefiere el uso de la mastografía. Y cuando hay dudas, entonces sí, ya interviene y tenemos que hacer una biopsia. Y es ahí, gracias a la facilidad
que tiene este tejido de estar expuesto, y tanto de manipulación como de infiltración o de toma de una biopsia, es que se pueden hacer diagnósticos más oportunos. A pesar de eso, desgraciadamente en México los diagnósticos no son tan oportunos como en el resto del mundo. De hecho, les quiero decir que comparando las estadísticas, si en México el primer lugar en cáncer femenino es el cáncer de mama, en el mundo no lo es. Son otros tipos de tumores, como tumores colorectales, tumores de... bueno, pues ya colorectal a todo lo que es aparato digestivo, ¿no? Abarca. Entonces tenemos tumores de tiroides, tumores de otro tipo, pero el cáncer de mama o el cáncer de cervicuterino no ocupan los primeros lugares. Y yo creo que en gran parte es por la forma en que se llevan a cabo la prevención en los servicios de salud. Por lo tanto, hoy quiero, una vez más, y siendo muy repetitivo y lo sé, que se haga conciencia, hombres y mujeres, de que esto tiene que ser una práctica habitual y que hay que autoexplorarse, hay que realizarse esos estudios, hay que visitar al ginecólogo de manera anual, aunque sea sumamente molesto, porque lo sé, porque no quieren ir, porque no está padre, ¿no? Es como cuando los hombres necesitan ir al urólogo y es todavía más, son más resistentes a ir, o sea, les cuesta mucho más trabajo que a las mujeres, ¿no? Amigos, hola, soy el doctor Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolanco-lomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.